platicarles algo que me sucedió por el año 2006. Soy médico y en ese año cursaba el primer año de residencia en la especialidad. Esto en Toluca, Estado de México. Cada 3 fines de semana viajaba a Morelia, mi ciudad de origen, con el objeto de ver a mis padres. Y un día viernes, enfadado de la soledad, decidí empacar la poca ropa que llevaba. Al final terminé saliendo mi camioneta como eso de las 22:30 rumbo a Morelia, la cual me quedaba a una distancia relativamente corta, aproximadamente unos 220 kilómetros por autopista. Ya pasando por Marabatío hay una parte de la autopista que es ascendente. No iba muy rápido, si mucho iba a unos 100 kilómetros por hora, cuando de repente a unos 50 metros vi a un hombre al lado de la autopista. Era alto, muy delgado, llevaba un traje, sombrero y no le podía ver el rostro. Este hombre estaba pidiendo aventón y eso me llamó mucho la atención, sobre todo porque en esa zona no hay casas. De hecho estaba exactamente a orillas de un voladero en medio de una total oscuridad. ¿Qué podría estar haciendo una persona a medianoche en ese lugar? Pero en fin lo ignoré y continué mi camino. Aproximadamente unos 10 kilómetros más adelante tuve que hacer una maniobra brusca para esquivar a un chivato muy grande de color gris con una gran cornamenta y barba larga, el cual se encontraba rumiando en medio de la carretera. Este animal se me quedó viendo fijamente y lo único que hice fue acelerar tras sentir un escalofrío recorrer mi espalda, que me hizo acordarme de aquel hombre que kilómetros antes me había hecho parada. Estarían relacionados entre sí, pues juzguenlo ustedes. Si fue una coincidencia o aparición, no lo sé. No sé qué diablos pudo haber sido. Pero aún después de 12 años, cuando viajo de noche, no dejo de recordar en aquella experiencia. Mi nombre es José y vivo en Toluca, Estado de México. Un viernes de abril de este año había ido a visitar a uno de mis mejores amigos en Coajimalpa. Por la noche decidimos ir a tomar con unas amigas a un bar. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada y acordamos terminar todo para ir a dormir. Eleazar, mi amigo de la infancia, decidió regresar conmigo a Toluca, ya que había perdido las llaves de su departamento y no tenía manera de entrar. Le propuse quedarse en mi casa y al día siguiente tomar un camión para regresar temprano, y así pudiera encontrar algún cerrajero que le ayudara a abrir la cerradura o algo así. Para llegar se atraviesa la carretera libre México-Toluca, la cual se destaca entre otras cosas por ser muy peligrosa y desolada a altas horas de la noche. Ya pasando la Marquesa nos dieron como las 3 de la mañana aproximadamente. Era una noche fría y con mucha neblina, y cuando íbamos pasando por el área de las cabañas, casi llegando las curvas, íbamos platicando sobre un amigo mutuo que había fallecido meses atrás, cuando de pronto en el camino Eleazar señaló y me dijo: «¡Hey, mira!». Volteé para observar lo que él me señalaba y era una muchacha quien estaba con la mirada agachada y los brazos cruzados. Pareciera como que intentara alejarse de algo. No pudimos verle la cara por la velocidad a la que viajábamos, pero yo solamente le dije que eso estaba bastante raro. A lo que él bromeando me contestó: «Párate y la subimos para echar relajo un rato». Yo no quería porque sentí que algo no estaba bien con esa chica. Eleazar solo siguió mirándola por el espejo lateral hasta que se perdió en la oscuridad de la noche. Pasando aproximadamente 1 kilómetro decidí detenerme y le dije: «¿Qué tal si esa chica sufrió un ataque o algo y necesita ayuda?». A lo que él me respondió: «¿Y qué tal si es una trampa de alguna banda de delincuentes y ella es la carnada?». Nos quedamos en silencio un minuto y mirándolo le dije: «Pues mira, hay que esperar a que ella pase por aquí. No hay que bajarnos para no alarmarla o exponernos nosotros. Cuando pase cerca le preguntamos si está bien o si necesita ayuda». A lo que él solo asintió con la cabeza y le dije: «Vamos». Pasaron los minutos y la chica no pasaba y no habíamos avanzado tanto como para que ella tardara tanto caminando, y mucho menos para el paso en que iba. En este lapso de tiempo apenas vimos pasar 4 o 5 autos, y ya desesperados decidimos bajar del auto para ver con mayor claridad hacia atrás de nosotros. Tratábamos de ver si la podíamos visualizar a lo lejos, pero no tuvimos éxito. No pasaban autos y lo único que podíamos escuchar eran las pequeñas gotas de lluvia golpeando el toldo y el cofre del auto. Para esto yo nunca apagué las luces del carro y las dejé encendidas para tener un poco más de iluminación. Me alejé un poco del vehículo en dirección de donde habíamos visto a la chica para ver si la podía ubicar, pero no fue así. Al darme la vuelta y caminar de regreso noté a Eleazar completamente pálido con una expresión de horror en su rostro. Él se me acercó a mí casi abrazándome y le dije que qué pasaba.
que no era necesario que me abrazara y que no había ocurrido nada. Él solo me respondió levantando el brazo y apuntando hacia delante de nosotros. Giré la cabeza para ver que señalaba esta vez y allá estaba de nuevo ella. Se encontraba a una distancia no tan lejana, quizás unos 50 o 60 metros, pero apenas era algo visible por las luces del coche. Era la misma chica caminando a paso acelerado con la mirada agachada. De alguna manera sentí un horror que me erizó la piel y me paralicé por completo. Ahí nos quedamos observándola en silencio hasta que nuevamente desapareció en la oscuridad de la noche. Solamente que esta vez había sido enfrente de nuestros ojos. Nosotros reaccionamos y nos subimos al coche y en chinga puse los seguros. Eleazar agitado comenzó a gritarme que cómo era posible eso y en qué momento había pasado, ya que nunca la vimos pasar. Yo le dije que se calmara, que seguro nos había rodeado por el miedo a que le hiciéramos algo. Pero yo sabía que eso era imposible, ya que al costado de donde nos habíamos estacionado era una zona de barranca boscosa imposible de cruzar a esas horas de la noche. Yo me estaba muriendo de miedo y decidimos esperar ahí unos 20 minutos sin decir nada. No sabíamos qué hacer hasta que decidí que ya era hora de irnos. Prendí el auto y arranqué despacio y con precaución por el carril de baja buscando a esta chica. De alguna manera la quería visualizar para darme cuenta si era alguna víctima de algo, pero jamás la volvimos a ver. Desde ese día procuro no pasar por esa carretera a altas horas de la noche, y por nada del mundo distraigo la mirada del camino. A la fecha Eleazar no ha querido volver a mi casa y me dice que es mejor que me quede yo en los departamentos, ya que no quiere volver a toparse con aquella chica. Esto me pasó hace aproximadamente 3 meses atrás. En ese entonces salimos mi familia y yo en viaje hacia la Ciudad de México. Íbamos desde Culiacán a Ciudad de México en camioneta, y como era un viaje de aproximadamente 20 horas en carretera, siempre hacíamos una que otra parada por comida. En Tepic, Nayarit, nos encontramos a un trailero que nos dijo que tuviéramos cuidado al ir por la libre. En el camino casi no se veían autos e íbamos escuchando música en el estéreo, cuando de pronto él se apagó y luego de segundos el carro también se apagó por completo. Mi papá se orilló y nos bajamos de él y mi mamá y mi hermana estaban dormidas. De repente mi sobrino de 1 año empezó a llorar de la nada. Yo lo abracé para que no llorara mientras que mi padre empezaba a checar el auto. Todo parecía estar en orden, pero cuando volteamos la vista hacia el frente vimos a una mujer de negro. Mi papá me dijo que me metiera al carro porque la mujer venía directamente hacia nosotros. Él intentó prender el auto y luego de ahogarse un poco prendió y salimos patinando como 3 kilómetros. Estábamos súper asustados, pero continuamos el viaje. Cuando despertaron mi madre y mi hermana le contamos lo que había pasado, pero ellas no nos creyeron absolutamente nada. Mi nombre es Juan Rendón y soy originario de San Juan Amecac, Puebla, y tengo algunas experiencias que me gustaría contar. Hace 3 años mi padre y yo transitábamos por la autopista siglo XXI cerca de las 10 de la noche. Justamente antes de llegar a la desviación para salir de esta vimos que enfrente en el carril contrario venía una luz azul como de una motocicleta, la cual en un abrir y cerrar de ojos se cambió inmediatamente a nuestro carril. Como había más autos no se podía maniobrar y mi papá pensó en un momento que lo iba a arrollar. En eso esta luz grande se desvió al alterón y se apagó por completo. Mi papá y yo fuimos a ver qué era esa luz misteriosa, pero no logramos ver nada. Eso sí, en ese kilómetro han sucedido muchos accidentes, pero aún no encontramos una explicación lógica a lo que fuera esa extraña luz. Otra experiencia se remonta cuando comencé a conducir una Chevrolet S10 de mi padre a los 14 años. Un día cerca de las 12 de la noche venía con mi primo y mi padre por la carretera federal a Tlisco, Morelos. 6 kilómetros antes de llegar a nuestro pueblo vimos una luz que atravesó el camino rápidamente. Yo venía conduciendo y frené en ese instante y prendí las luces altas y encendí los intermitentes. Todos nos bajamos a buscar qué había sido, pero la luz se movía constantemente y rápidamente. Después la luz se metió en la tierra y ahí se encontraba en el mismo lugar una cruz de alguien que había fallecido. Muy probablemente ya había sido olvidado, pues la cruz estaba muy descuidada. En ese instante me sentí mareado y decidimos regresar a la camioneta.
Al acercarnos vimos que adentro se veía la sombra como de un señor de edad avanzada, y este no hizo nada más que pedirnos que lo lleváramos. Aceptamos y 2 kilómetros adelante el señor dijo que se bajaría en ese lugar. Yo le pregunté que por qué bajaría en este sitio y él solamente me dijo que buscaba algo. Y nuevamente lo que parecía ser un señor se había convertido en una luz resplandeciente. Nosotros al ver esto dimos marcha al motor a todo lo que daba. Hace 2 años mi abuelo y un tío habían ido a traer leña al monte, justamente entre San Juan Amecague y Hueyepán, Morelos. Antes el camino era de terracería en el cual se bajaba por una barranca. Ya era tarde y llovía bastante fuerte, por lo cual mi abuela estaba bastante preocupada porque no volvían a la casa. Mi tío me había llamado para avisarme que su camioneta se había descompuesto en la barranca y que si por favor podía llevarle a un mecánico al lugar. Yo le dije que sí y fui por el mecánico para llevarlo a donde estaba mi tío y mi abuelo. El mecánico reparó la camioneta en medio de la lluvia y dejamos que subiera a la barranca primero, mientras nosotros nos quedamos esperándolo abajo para que no hubiera problemas por la pérdida de fuerza en los carros. Pero en ese momento yo vi a un niño que corría y le silbé para que viera que estábamos allá. Esto no me pareció raro, pues es normal ver a la gente cuidando animales en esos rumbos. Este niño se subió a la cabina y comenzamos a subir despacio. Mientras el mecánico y yo íbamos platicando, cayó un rayo que alumbró todo el campo. En eso vi por el espejo retrovisor al niño para saber si este se encontraba asustado, pero al darme cuenta, este niño ya no se encontraba dentro del carro. Me dio tanto miedo que no pude manejar más, así que le pedí al mecánico que manejara por mí, ya que prácticamente mi cuerpo estaba temblando de pies a cabeza. Esa noche mientras dormía escuché risas de niños y al despertar vi a ese niño justamente al lado de mi cama. Eso hizo que me pusiera a rezar un Padre Nuestro y al mismo tiempo le grité groserías. Afortunadamente ese niño se fue y después de ese día no lo volví a ver jamás. Estas son solamente unas de las experiencias que me han pasado en el camino. Hace ya algún tiempo fui con algunos amigos a un lugar llamado Villa de Reyes. Terminando el paseo ya por la tarde, nosotros teníamos que volver a nuestras casas y como el señor que nos llevó andaba algo borracho, no tuvimos otra opción a esperar que se le pasara lo pedo. El señor ya iba manejando y aunque todavía estaba algo mareado alcanzó a decir: a ver si no me quedo dormido. Sin pensarlo yo solo dije: en el nombre sea de mi santa muerte, y nos subimos a la camioneta. Cuando veníamos en la orilla de la carretera, mis amigos y yo vimos a un niñito que nos decía adiós, pero eso no era lo raro. Lo raro era que estaba muy cerca de unas cruces de unas personas que se habían accidentado anteriormente. Luego de esto, algo muy increíble pasó en el cielo porque se vio dibujada la Santa Muerte. Minutos después se nos apareció una camioneta muy bonita de color azul cielo. Y justamente en la parte de atrás iba el niñito que nos había dicho adiós. Pero esta vez él no nos dejó, ya que durante todo el camino nos venía distrayendo para que no nos durmiéramos. Nos mandaba besitos, nos hacía reír y cosas así para distraernos. Y en cuanto llegamos a la carretera de Tepoztlán, el niñito nos hizo adiós mandándonos besitos. Nosotros nos pusimos a buscar la camioneta, pero ya no la vimos por ningún lado. Y el señor que iba conduciendo dijo que era un ángel que nos venía cuidando. Y así fue que cuando llegamos solamente le dimos gracias a Dios y a la Santa Muerte. También le pusimos un vaso de agua y una veladora por el angelito que nos vino acompañando durante todo el camino. Esto nos acaba de pasar recientemente. Ya hace un tiempo teníamos planeado ir a Veracruz porque mi padre iba a ser padrino de unos primos. Como decidimos esperar a mi tío, terminamos saliendo rumbo a nuestro destino como eso de las 11 de la noche. Durante el trayecto todos iban dormidos menos mi madre, mi padre y yo. Así que como ya era algo tarde decidimos parar por algo de tomar para mi padre, y de esta manera que continuara más fresco el camino. Dejando el Oxxo empezamos los tres a sentir muchos escalofríos. A mi padre le empezó a doler la cabeza y de un momento a otro al voltear a los costados del auto, pudo observar una cosa en forma de sombra que poco a poco se empezó a acercar al carro. Mi padre dijo que lo que había visto era una bruja que iba volando muy cerca de nosotros. Yo me quedé asombrado al ver esto mientras que un gran escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa cosa en efecto nos venía siguiendo.
Eran como las 3 de la mañana y esa cosa o lo que fuera se aventó al coche y mi padre colió con el auto. Cuando hizo esto, esa cosa se fue en dirección desconocida. Todos nos quedamos asombrados y asustados al presenciar este hecho. Cuando llegamos le comentamos a mi tío porque él nos estaba esperando. Lo que nos dijo fue que esa cosa le pasaba a muchas personas que transitaban por ese lugar a esa hora, que en esa parte de la carretera hay muchos accidentes y siempre se le atribuyen a brujas, ya que supuestamente las brujas echan una cosa frente al vidrio del auto haciendo que pierdas el control y te estrelles. Afortunadamente no fue nuestro caso. Esto me ocurrió hace 2 años aproximadamente. Mi lugar de residencia es Rayland, Carolina del Norte. Mi pareja actual está viviendo en Denver, por lo cual viajábamos 2 veces al año. En el mes de diciembre del 2015, como todos los años, salí de Rayland rumbo a Denver. Pasé Virginia, Kentucky para luego hacer una parada en San Luis, Missouri. Como era un viaje de aproximadamente 26 horas, decidí apresurar el paso, ya que mi objetivo era llegar a Wichita en Kansas City. Ahí descansaría un rato y continuaría mi camino. Para esto pasé a una tienda, compré una bebida energizante y una cajetilla de cigarrillos. Llené el tanque de gasolina porque la carretera que tomaría es muy larga. Manejé un trayecto de 2 horas cuando empecé a escuchar ruidos como si fueran balazos. Esto hizo que volteara hacia arriba. Cuando lo vi no lo podía creer. Era una silueta de una persona con enormes alas. Medía como 2 metros de alto y en ese momento alcancé un autobús y me pegué a él. La cosa esa me pasó y vi claramente cómo se posó arriba del autobús. No estoy seguro, pero creo que la conductora del autobús también lo vio porque también empezó a aumentar la velocidad. Antes de llegar a un área de descanso, ese ser emprendió el vuelo y se perdió entre los oscuros campos de Kansas. El autobús se salió en el área de descanso y yo también lo hice para digerir lo que había visto. En ese momento, para mi sorpresa, la conductora del autobús bajó, se me acercó y me dijo: «¿Lo viste, verdad?». Solo sentí con la cabeza y tratando de creer lo que habíamos visto, nos fumamos un cigarrillo. Tal parece que los pasajeros no se habían dado cuenta de lo que había pasado. Continuamos nuestro camino hasta llegar a Wichita y por supuesto yo iba pegado al autobús. Tiempo más tarde, investigando, he sabido que muchos traileros y algunas personas que transitan por esa carretera de noche lo han visto. ¿Qué fue lo que vimos? La verdad no lo sé, y tampoco lo quiero comprobar. Esta historia ocurrió hace 8 años. En diciembre yo acompañaba a mi novia luego de ir a una posada con ella. Eran tal vez como las 11 de la noche cuando luego de quedarnos platicando un rato me regresaba a mi casa. Para llegar tenía que pasar por una calle de terracería porque era un lugar que se encontraba debajo del pueblo, y las casas estaban separadas a unos 200 metros de cada vecino. Al llegar a una curva para tomar la carretera pasé justo fuera de una casa y bajo un poste de luz vi a una persona vestida de blanco. Medía como 2 metros de altura y sus cabellos eran blancos y le llegaba hasta los pies. Esta persona me miró y me paralizó al instante. Ya se podrán imaginar que este tipo de situaciones no son para nada normales. Como pude, caminé unos pasos más y tomé la carretera y saqué mi celular y puse música a todo volumen. Trataba de alguna manera tranquilizarme para olvidar todo el asunto. Caminé con los pasos más ligeros que podía dar y luego unos 200 metros justo por debajo de una casa que tenía una milpa. Escuché un ruido muy fuerte que pasó por el lugar como un viento que golpeaba los maizales. Yo me sorprendí porque no había viento ni nada por el estilo. Estaba más que asustado, así que apresuré el paso para llegar por fin a mi casa. Este suceso pasó en la curva de los Comales en San Miguel, Xochitepec, Oaxaca, la cual está en una ruta de la carretera federal de Oaxaca a Pochutla. Mucho cuidado si pasan por ese sitio. Cuando tenía entre 8 y 10 años aún no sabía que tenía este don, o más bien no sé cómo llamarlo realmente. Mis papás son de Guadalajara pero vivimos en Sonora y antes íbamos muy seguido a visitar a la familia. En una ocasión viajábamos en auto atravesando el desierto de Altar. Por el tremendo calor iba dormitando con la frente pegada a la ventana.
De pronto me quedé dormida y en mi sueño miré cuerpos esparcidos por toda la carretera. Eran cuerpos de niños, un hombre y varias mujeres, y a algunos se le veían las caras, y otros más estaban boca abajo. De repente paró abruptamente el auto y desperté por el frenón, y al abrir los ojos, el sueño se había vuelto realidad. Había ocurrido un terrible accidente. Una camioneta volteada y una familia estaba en medio de la carretera. No lo podía creer. Tiempo después fuimos a Estados Unidos a visitar a la familia por parte de mi madre. Íbamos a mitad del camino cuando nuevamente dormitaba y vi a un auto convertible de 2 pasajeros en el que viajaba una pareja de caucásicos. A la mujer la vi bien, pero a él lo vi un poco borroso. Ella era de cabello rubio y ojos azules y llevaba una blusa de colores y mangas. Al quedármelos viendo, de pronto chocan y al instante mi padre dio un volantazo, tanto que hasta las llantas rechinaron. Abrí los ojos y miré el auto volteado y un brazo hinchado y ensangrentado en medio del asfalto. Me quedé en shock y llegando a casa lloré por todo lo que había ocurrido. Así me ocurrían esas visiones, pero lo más desesperante era no poder hacer nada por ayudar a alguien. Eso realmente es espantoso. Soy del estado de Oaxaca y mi madre también, pero mi padre es de Tlaxcala. Los dos eran profesores, pero a la vez teníamos un microbús que llevaba pasajeros de nuestro pueblo al distrito. En el intermedio había varios pueblos y pequeños ranchitos, en especial este que se llama Magdalena Peñasco. Ahí la escuela estaba en la parte más baja y mucha gente vivía en lo alto de la colina. Así cuando me tocaba el turno de pasar por ahí con el micro a las 3 de la tarde subía a todos los niños y niñas al micro. Y justamente los dejaba en la cima de la colina y nunca les cobraba. A veces ellos me regalaban limas, manzanas o naranjas en forma de agradecimiento. En una ocasión se volteó una pick-up que llevaba gente de ese ranchito. Entre ellos había niños y niñas de los cuales desgraciadamente algunos perdieron la vida. Y aquí es donde comienza mi historia. En diciembre mi padre me dijo que el día 16 se iba a ir a Tlaxcala con mi madre y mis hermanos, que me quedaría con el chofer y con el micro que los iba a alcanzar el día 23. Esto para que el chofer no pasara tantos días solos y alcanzara a pasar la Navidad con ellos. Además de esto también me dijo lo siguiente: cuando llegues del pueblo al distrito agarras el autobús que viene de Pinotepa hacia Puebla. Va a pasar como eso de las 11:30 de la noche, así que mantente atento. Así fue, salimos con el micro a las 7 de la noche del pueblo hasta el distrito con nuestro pasaje. Como eso de las 8:20 se nos ponchó una llanta y al detenerse el chofer me dijo que consiguiera una piedra grande para trancar el micro. Fui a la orilla de la carretera y al agacharme a recoger la piedra vi a una niña y a una señora caminando con una antorcha en medio del zacate. La niña se me quedó viendo y movió su cabeza diciendo que no. Pensando que esa gran piedra marcaba los límites de su terreno, la dejé. Así que caminé unos pasos y al recoger otra piedra y voltear hacia el pastizal ya no había nadie. Pero a esto no le tomé más importancia. Cambiamos la llanta y de esta manera continuamos nuestro camino. No pasó mucho tiempo y 2 pueblos más adelante se nos ponchó otra llanta. Para esto ya estaba desesperado porque habíamos perdido bastante tiempo. Bajamos y lo mismo. El chofer me mandó por una piedra mientras él preparaba la llanta y cuando recogí la piedra de la orilla y alzó la vista. Ahí estaba nuevamente la niña y la señora. Esta niña de nueva cuenta fijó su mirada y me negó con la cabeza. Ahí fue cuando me empezó a espantar porque no era posible lo que estaba pasando. Yo ya las había visto 2 pueblos atrás a muchos kilómetros. Eso era prácticamente imposible. Para no ser más larga la historia, llegamos al distrito pasando a las 11:30 de la noche. Afortunadamente todavía veía que el autobús venía a lo lejos. Corrí intentando alcanzarlo, haciendo señas y gritándole y chiflándole, pero no paró. Me regresé a la base de los micros caminando, todo triste, y a lo lejos vi otra vez a la niña, pero en esta ocasión venía sola. Cerca de la esquina de una casa me dijo adiós con su manita y se dio la vuelta en la esquina. Yo estaba espantado, confundido y enojado porque me había dejado el autobús. Fuimos a cenar con el chofer y nos pusimos a platicar afuera de la base en un área muy transitada por camiones. Como eso de las 2 de la mañana empiezan a decir que el autobús de las 11:30 se había ido a un barranco, y lo peor del caso es que parecía que no había sobrevivientes. Yo todavía intento saber quién era esa niña y si tuvo algo que ver para que yo no tomara el autobús. Esto que les cuento pasó hace más de 23 años y lo único que he sabido es que hay choferes que dicen que esta niña y su madre murieron en el accidente de la camioneta.
y que en forma de agradecimiento porque les daba aventón a ella y a sus compañeros me previno de una muerte segura. Y vaya que me salvé de aquella noche. Me llamo David, tengo 21 años y soy de Upala, Colombia. Un día como cualquier otro salí a andar en bicicleta por los caminos rurales cercanos a mi casa. Se me hizo de noche cuando recibí la llamada de una amiga. Al estar conversando con ella escuchaba como si una voz estuviera repitiendo. Esto se me hizo bastante normal por el eco que a veces se produce en esos lugares altos. Cuando terminé la llamada escuché algo que rápidamente se escondía entre los matorrales. Lo que hice fue tomar agua, revisar mi bicicleta y empecé a bajar a toda velocidad. En las partes donde había matorrales a los lados se escuchaba como si alguien viniera corriendo detrás de mí. A su vez podía escuchar una respiración muy agitada. Lo primero que pensé era que me iban a asaltar y todo ese camino era de piedras sueltas. Así que saqué una navaja que cargo en el sillín de la bicicleta y continué mi camino. Cuando salí a la carretera principal paré para sacar mi linterna y ponerla en la parte delantera de la bicicleta. Pero cuando estaba abriendo mi maleta sentí que algo pesado llegaba al árbol que estaba atrás de mí. Ahí sentí que algo me estaba observando pero no quise voltear ya que eso me había pasado muchas veces antes. Cuando terminé de poner la linterna coloqué mi navaja en el manilar para tenerla lo más cerca posible por si me pasaba algo. Me alisté para arrancar pero antes miré hacia el árbol y grité que me alcanzara si podía. Empecé a ganar velocidad y en la primera recta miré hacia atrás y vi que esa cosa venía corriendo. Lo más raro es que venía apoyándose en sus 4 patas pero sus brazos eran más largos que sus pies. Y por la poca luz del lugar alcancé a mirar que el color de su pelo era como gris. Por esta zona hay personas que dicen haber visto osos, pero este era más flaco y su forma de correr era muy diferente a la de un oso. Simplemente seguí pedaleando y volví a mirar hacia atrás pero ya no lo vi. Aún así continué y al pasar el primer puesto militar no había nadie. Se me hizo bastante raro porque ahí siempre había alguien vigilando. Después de eso hay algunas partes donde la carretera se vuelve como un callejón por los muros de piedra que hay a cada lado. Miré hacia arriba y vi que esa cosa corría a la par mío casi encima de mí. Como sentía que en cualquier momento iba a saltar sobre mí, me concentré en la carretera mientras trataba de escuchar algún cambio en el sonido. Sabía que más adelante los muros terminaban y irremediablemente eso iba a salir enfrente mío. Así que pedaleé lo más rápido que pude para ganarle un poco de ventaja. Yo podía escuchar cómo se enfurecía cuando yo me estaba adelantando. No sabía cuánto tiempo llevaba persiguiéndome desde que le había gritado. Pero afortunadamente ya alcanzaba a mirar unas luces de unas canchas a lo lejos. Cada vez lo sentía más cerca de mí, así que pedaleé lo más rápido que pude. Quería tener algo para lanzarle, pero a esa velocidad si soltaba el manubrio y hacía algo podía caer. Llegué al punto en que mis pedales ya no me daban impulso y aunque mi bicicleta era de montaña, ya no sabía qué hacer porque yo sentía que me agarraba. Para mi suerte vi una camioneta que venía subiendo y sentí como esa cosa al verla se metió rápidamente al potrero que había a la derecha. Cuando pasé la camioneta sentí como saltó de nuevo a la carretera pero ya fue muy suave el golpe. Fue entonces que empezó a emitir un sonido que se asemejaba al de un marrano. Ya veía las luces de las canchas de tejo más cerca y cuando llegué al plan me fui directo a la pista y me tiré al suelo. Allá había unas personas jugando y al verme me ayudaron a pararme. Realmente estaba aterrorizado viendo para todos lados en búsqueda de aquella cosa. No logré verlo pero sí escuchamos un grito muy fuerte a lo lejos. Uno de los señores que estaba conmigo dijo de que seguro está matando un cerdo por aquí cerca. Ya más tranquilo pedí agua y le dije que mi bicicleta se había quedado sin frenos. Vi la hora y ya eran cerca de las 7:15 de la noche. Lo que hice fue llamar a un amigo que tenía una camioneta para que fuera por mí. Le pedí que trajera su pistola y que también cuando llegara a la casa se acercara lo más posible a esta, para que al momento de subir la bicicleta hubiera luz. Pasado unos minutos llegó y se estacionó al lado de la pista. Le quité las llantas a la bicicleta y la metí al carro y le di las gracias y me subí rápidamente. Ya estando arriba le pedí que subiera todos los vidrios y que me llevara hasta mi casa. Él me preguntó qué era lo que pasaba y yo le contesté que era por el susto de que me había quedado sin frenos. Al otro día le conté a mi abuelo todo lo que me había pasado. Él me dijo que no sabía qué era pero que ya no saliera solo a andar en bicicleta. Ya revisando la bicicleta, la llanta de atrás tenía unos rasguños horizontales que no iban con las franjas de la rueda. Era como si un alambre de púas la hubiera rasguñado. Desde ese día sigo al pie de la letra el consejo de mi abuelo.
tío se dedicaba a comprar y a vender carros. Dice que un día agarró una van de color blanco de un modelo no muy viejo, pero que la había agarrado a un buen precio. Cuenta que ya cuando era de noche mi tío y mi familiar se fueron a acostar. Dicen que cuando ya estaban durmiendo esa camioneta empezó a pitar de la nada. Mi tío se levantó y miró una luz que salía de la camioneta y alumbraba una ventana. Lo raro era que cuando se asomaba dejaba de escucharse el pitido y se apagaba la luz. Miraba que todo estaba bien y se iba a acostar, pero después de un rato empezaba nuevamente la camioneta. Mi tío se levantó de nuevo y se fue a asomar, pero pasaba lo mismo. La camioneta dejaba de sonar y se apagaba la luz. Así que pensó en quedarse a un lado de la ventana para cuando empezara y luego asomarse, y así pasó. Al empezar de nuevo la camioneta, mi tío se asoma y vio que dentro de él habían personas que parecían como niños y adultos. En el lado del chofer había un hombre que se le quedó mirando fijamente a mi tío. Él se asustó tanto y se fue rápidamente a su cuarto y le dijo a su familia que ya no se levantaran. Al día siguiente mi tío empezó a lavar la van y cuenta que al empezar a lavar el tapete de la parte de atrás, salió algo rojo como si fuera pintura y al exprimirlo salía algo con consistencia espesa. Ya cuando iba a oscurecer, mi tío llevó la camioneta con otros familiares para que se la cuidaran. Dice que el día siguiente uno de los familiares le preguntó qué era lo que traían anoche, porque creían que mis tíos eran los que traían una fiesta. Mis tíos nada más se volvieron a ver y ese mismo día vendieron la camioneta. Probablemente esa era la razón del precio tan bajo. Mi nombre es Carla y vivo en el estado de Aguascalientes. A lo largo de toda mi vida he experimentado muchos sucesos paranormales, y mucho más cuando estamos en fechas cercanas al Día de Muertos. Todo comenzó a la edad de 6 años cuando regresábamos de la casa de campo de mis abuelos ubicada en un lugar llamado Tanque de los Jiménez. Teníamos que viajar por carretera para regresar a la ciudad, por lo cual el camino de vuelta era algo largo y tedioso. En el auto viajábamos mis padres, mi hermano que en aquel entonces tenía 4 años, mi tía y yo. Recuerdo que esa noche estaba insistiendo que quería la ventana, puesto que cada que viajo o salgo a la carretera, me encanta ir viendo el lugar o los paisajes que están disponibles. Todo iba bien hasta que de pronto pude observar a una anciana de unos 80 años aproximadamente. Vestía de manta y recuerdo bien que traía una trenza muy larga con el cabello completamente de color plata. Esta señora tenía muchas arrugas, lunares y manchas en la piel debido a la edad. También usaba un paliacate amarrado a la frente color rojo. Iba acompañada de un burro cargado con unas canastas a los costados. Lo raro de todo es que me estaba observando fijamente con una mirada muy fría. Después que la rebasamos yo volví a voltear, pero esta anciana ya no estaba. Solo se veía la carretera completamente vacía. Fueron apenas unos segundos y ella parecía que quería cruzar la carretera, así que no encontraba explicación alguna de dónde estaba. Le comenté lo que vi a mis padres y a mi tía, pero nadie me creyó y por el contrario, incluso se burlaron de mí. Ahora tengo 22 años y cada que viajo por esa carretera tengo la esperanza de volver a verla. Su rostro es algo que jamás voy a olvidar. A partir de ese suceso experimenté muchos eventos tanto de día como por las noches, casi al punto de volverse el pan diario de cada día. Mi hermano mayor me lleva como 6 o 7 años y él ha trabajado como conductor de maquinaria de construcción. Pero en ocasiones su jefe le decía que llevara las máquinas a otros lugares. La mayoría de las veces era hasta San Luis Río Colorado. Cabe mencionar que vivimos en Tijuana, así que para ir a Mexicali o algún otro sitio del país tenemos que forzosamente pasar por la Rumorosa, el cual es un grupo montañoso lleno de curvas muy peligrosas, en las cuales ocurren muchos accidentes y por esto han muerto muchas personas. Entonces mi hermano en una ocasión fue requerido para llevar maquinaria hasta San Luis Río Colorado. Como ya era muy de noche, él y su compañero se quedaron a dormir en uno de los miradores. La máquina tenía 2 cabinas, una arriba y la otra un poco más abajo, pero se podían comunicar perfectamente tocando la ventana. Se acostaron a dormir y mi hermano después de unos minutos empezó a escuchar que tocaban la ventana del lado de afuera, así que le preguntó por teléfono si se le ofrecía algo a su compañero. Pero este no contestó, así que supuso que era su imaginación y se volvió a dormir. Después de un rato volvió a escuchar que tocaban su puerta y que susurraban algo, pero no entendía. Volvió a hablarle a su compañero, pero esta vez por teléfono.
En esta ocasión su compañero sí se despertó y le preguntó por qué le estaba marcando. Entonces mi hermano le preguntó: ¿eres tú el que ha estado tocando la puerta todo este tiempo? A lo que le respondió que no, pero que también había escuchado que tocaban, pero esta vez en su ventana. Ambos estuvieron de acuerdo y decidieron irse y llegar lo más rápido posible. Cuando llegaron les dijeron que en esa parada un hombre se aparecía tocando las puertas para pedir ayuda, y que en unas ocasiones se podía ver el espectro y en otras no. Y esa noche justamente solo les tocó escuchar los toquidos. ¿Qué les han parecido estas historias de terror que tienen como principal protagonista las carreteras? Si ustedes han vivido un hecho similar, por favor no olviden compartirlos por correo o por inbox en Facebook. Tardamos en contestar y adaptar las historias para narración, pero créanme, todas las historias son consideradas. Nos escuchamos en el próximo relato.